Ahora vamos a ver los 4 primeros bloques de la parte científico-técnica. El bloque 1, que es el trabajo experimental, consiste en cambios de unidades. Es un bloque sencillo, hay que repasarse los cambios de unidades. Nos pide que expresemos 0,5 kilómetros en metros, pues bueno, 500 metros, evidentemente. Un kilómetro tiene 1000. 10 minutos son 600 segundos porque un minuto tiene 60 segundos, se multiplica por 60 y da 600. 200 gramos serían 0,2 kilogramos porque un kilo tiene 1000, dividiendo 200 entre 1000, 0,2. 20 litros son 20 decímetros cúbicos porque el litro coincide con el decímetro cúbico. Esto tenéis que repasar lo que es la tabla y el cambio de unidades. Y 100 centímetros pues es un metro, porque un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Igual que tiene un kilómetro 1000 metros. Bueno, el metro son 100 centímetros. Esto es fácil. Luego, hay una parte que es simplemente decir qué magnitud, o sea, qué unidad representa esa magnitud. Esto también habría que mirarlo, habría que repasarlo un poco. La intensidad de corriente es el amperio, la temperatura es el Kelvin, no se pone grado centígrado porque estamos en el sistema internacional. Y en el sistema internacional es el Kelvin, el grado Kelvin, lo que se utiliza como temperatura. Para tiempo se utiliza el segundo, para longitud se utiliza el metro y para fuerza se utiliza el newton. Siempre cuando es sistema internacional hay que utilizar estas unidades. Bueno, el bloque 1 es solamente eso, repasar esos cambios de unidades y cómo se llaman, qué unidad corresponde a cada magnitud. El bloque 2, que es fuerza y movimiento, sería el bloque más bien de física. Entonces, aquí hay diversas preguntas pues, que nos pueden confundir y que habría que aclarar. Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la definición de trayectoria? Bueno, pues la trayectoria es efectivamente la línea que recorre alguien moviéndose, un móvil, una persona andando, un coche. O sea, no sería justo la distancia de cuando sale a donde llega. No, la trayectoria es todos los sitios por donde pasa. Por eso se dice que es como una línea imaginaria descrita por el móvil en el transcurso de su movimiento. Eso sería la trayectoria. ¿De acuerdo? Porque la longitud del trayecto, como dice, no, porque yo puedo salir de Lorca hacia Purias y hay en línea recta 12 kilómetros, pero yo como hago curvas y hago movimiento o me desvío hacia la derecha, luego salgo hacia la izquierda, puedo hacer más kilómetros. Luego la trayectoria es esa línea imaginaria que hago, no justo a la distancia que he recorrido. ¿Vale? Luego, por detrás tenemos otra pregunta que sería, dice, un autobús se detiene en una parada y uno de los viajeros se desplaza por el pasillo para apearse. ¿Cuál siguiente afirmación es verdadera? Vamos a ver. El autobús dice, se encuentra en reposo absoluto. Pues el reposo absoluto prácticamente no existe porque siempre nos movemos respecto de algo. El autobús está en la Tierra y la Tierra se mueve. Entonces, respecto del Sol, por ejemplo. Luego dice, el viajero está en reposo respecto a la carretera. Pues no, porque también se está moviendo por el autobús y también respecto a la carretera. Luego dice, la Tierra está en movimiento respecto al autobús. Pues en realidad no, porque el autobús está parado en la Tierra. Entonces, aquí lo único que tendría cierto sentido es que el autobús se encuentra en movimiento respecto a la Luna. Al haberse parado en la parada y estar en la Tierra, como la Luna y la Tierra se mueven una respecto a otra, pues si nos referimos a la Luna, pues el autobús se está moviendo respecto a la Luna. Es un poco complicada la pregunta, pero bueno, esa es su respuesta. Ahora, en el apartado C es cuestión de cálculo de espacios, tiempos y velocidades. Dice, una persona recorre 9 kilómetros en 130 minutos y otra B 1500 metros en 900 segundos. Y luego hay una tercera que va a 5 kilómetros por hora. Vale. Aquí todo el lío es el cambio de unidades y hacerlo bien. Hacer bien ese cambio y hacer bien la operación. Porque tenemos que comparar la velocidad. ¿Quién va más rápido? Pues entonces, calculo la velocidad de la persona A. Siempre la velocidad, como veis aquí, es el espacio partido por el tiempo. Pero todo lo tengo que poner en las mismas unidades. Conviene que lo pongamos todo en kilómetros por hora porque es la que nos dan ya hecha. Entonces, para poder comparar una con otra, tiene que estar todo en kilómetros por hora.
Entonces, lo que no esté en kilómetros lo paso a kilómetros y lo que no esté en horas lo paso a horas. Entonces, la persona A, 9 kilómetros está en kilómetros y tarda 130 minutos, esto no está en horas. Pues 130, si lo divido entre 60 minutos que tiene cada hora, me da 2,16 horas, con periodo en el 6 porque sale 666. ¿Vale? Entonces, como la velocidad es el espacio dividido entre el tiempo, serían los 9 kilómetros entre 2,16 y me sale 4,16 kilómetros por hora. Esta es la velocidad que lleva A. La velocidad que lleva B, 1500 y 900. Vale, pues 1500 metros es 1,5 kilómetros. Y 900 segundos, pues para pasar de segundo a hora, en lugar de dividir entre 60, hay que dividir entre 60 por 60, porque de 60 segundos tiene un minuto y 60 minutos tiene una hora. Es 60 por 60, que son 3600. Luego esta división me da 0,25 horas. Luego la velocidad será espacio partido por el tiempo, 1,5 entre 0,25, 6 km por hora. Entonces, comparo las tres velocidades, 4,16, 6 y 5. ¿Quién va más rápido? Evidentemente, el de 6 km por hora, el B es el que va más rápido y B es la respuesta correcta. ¿Vale? Esto tenéis que repasar un poco también el cambio de unidades. Bien, ahora, si voy desde el punto, el siguiente ejercicio dice, si voy desde el punto A hasta el B, que se encuentra a 10 kilómetros de distancia, y luego regreso al punto de partida, el desplazamiento total será, y hay varias respuestas. Yo he puesto 0. ¿Por qué he puesto 0? Pues porque el desplazamiento, en realidad, es la diferencia que hay entre de donde sales hasta donde llegues. Claro, si yo salgo de un sitio y vuelvo otra vez a ese sitio, pues en realidad no me he desplazado porque estoy en el mismo sitio, desplazamiento 0. Otra cosa es distancia recorrida. Si me dijeran, ¿qué distancia has recorrido? Pues claro, he recorrido 10 para allá y luego 10 para acá, 20. Eso sí, esa distancia sería 20. Pero, vamos, distancia recorrida. Otra cosa es lo que hace el desplazamiento de la trayectoria del móvil. La trayectoria del móvil sería diferente si fuese haciendo S, no lo sabemos. Entonces, el desplazamiento siempre es de donde llegas menos de donde sales. Entonces, si yo salgo de un sitio, hago 10 kilómetros y vuelvo al sitio, en realidad no me he desplazado. Desplazamiento 0, porque vuelvo a estar en el mismo sitio inicial. Ahora, si yo saliese de la casa de mi amigo y voy a mi casa, que está a 50 metros, y me quedo en mi casa, sí me he desplazado 50 metros. El desplazamiento sí serían 50 metros, esa línea recta. Pero en el caso de ir y volver al mismo sitio es 0, porque sigo estando en el mismo punto de salida. Bueno, y ahora en este nos dice, un delfín puede alcanzar en el agua nadando una velocidad de 54 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará el delfín en recorrer 450 metros? Aquí tenemos lo mismo. Daos cuenta que las respuestas vienen en segundos. Hay una en un minuto, pero bueno, un minuto son 60 segundos. Las respuestas vienen en segundos. Pues entonces nos interesa calcular esa velocidad en metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo que yo hago es 54 km por hora, que me dan el dato, lo paso a metros por segundo. Como es 54 kilómetros por hora, kilómetros lo multiplico por 1000 para pasarlo a metros y las horas que están abajo dividiendo por 3600 para pasarlas a segundos. De manera que 54 por 1000 entre 3600 me da 15 metros por segundo. Entonces, ya tengo la velocidad en metros por segundo. Y como el espacio son metros, pues la velocidad es el espacio partido por el tiempo. Yo paso el tiempo aquí multiplicando y la velocidad me pasará aquí dividiendo. Esto es una ecuación. Es muy fácil. Al pasar, si lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasaría dividiendo. Por eso el tiempo es el espacio entre la velocidad. ¿Vale?
Entonces el espacio serían los 450 que me dicen y la velocidad los 15 metros por segundo que lleva. Al dividir sale 30. Luego la respuesta es 30. Aquí, al tener las respuestas, pues tenemos la facilidad de comprobar si lo hemos hecho bien o no. Si nos saliese una respuesta que aquí no está, lo hemos hecho mal. Tendríamos que volver a intentarlo hasta que nos dé 30, 10, 50 o 60, que sería un minuto. ¿Vale? Este es el de velocidad. Y ahora, en el bloque 3, que este es bastante más fácil, ¿no? Porque es simplemente decir qué tipo de energía es cada una de estas que aparece aquí. Hay que decir si es renovable o no renovable. Son energías renovables todas las que provienen de la naturaleza, son limpias, no contaminan y son casi inagotables. Como por ejemplo el sol, la energía solar. El sol va a estar ahí durante millones de años, no vamos a ver nosotros que se acabe, por eso es renovable. Eólica es la energía que se debe al viento, pues siempre hace viento, un día u otro siempre hace viento. Hay lugares en los que hará, antes o después hará viento, luego el viento siempre existirá, es renovable. Hidroeléctrica es la energía que proviene de los ríos, de las caídas de agua. Se considera también renovable porque siempre los ríos prácticamente siempre llevan agua. No en las zonas donde hay sequía, pero en la mayoría de las zonas donde se utilizan este tipo de presas, el río pues siempre lleva algo de agua, con lo que es renovable. El petróleo no es renovable porque llegará un momento en que se acabará. Se sigue extrayendo petróleo, pero al final se agotará el petróleo, entonces no es renovable. Y la energía nuclear también depende de minerales como el uranio, el plutonio, etcétera, que tienen que obtenerse de las minas y puede ser también que se acaben. Luego, tampoco es renovable. Y la energía solar, como ya hemos dicho, procede del sol, luego sí es renovable. Bueno, y ahora pasamos ya a la parte final de este vídeo, que sería: explique una medida de ahorro energético que se puede hacer a cabo en una vivienda en 20 o 30 palabras. Dice una medida, yo pongo varias para que vosotros escribáis una explicación. Por ejemplo, un buen aislamiento en puertas y ventanas sería una medida de ahorro porque te ahorras, no tienes que estar gastando tanta electricidad o tanto gasoil o lo que sea, o el tipo de energía que utilices en tu calefacción. Entonces esto se explicaría con unas palabras. Pues si nosotros aislamos bien las ventanas con doble acristalamiento, les ponemos buenos cierres, ventanas de aluminio, las puertas con buenos cierres, toda la casa bien aislada, las paredes también se les puede aislar por dentro entre los ladrillos, se suele poner fibra de vidrio o se puede poner espuma de poliuretano, de manera que toda la casa, incluso el tejado, todo esté perfectamente aislado. Ahorraríamos mucha energía eléctrica o gasoil o gas natural o lo que utilicemos en nuestra calefacción, y eso lo podéis escribir con unas pocas palabras. Por eso os pongo aquí unas cuantas. Esa es la primera, pero bueno, evitar el stand-by. El stand-by significa que no dejemos la televisión enchufada con la luz esa roja que se queda, sino que la desconectemos porque eso gasta. También podemos ahorrar agua. Si ahorramos agua, ahorramos energía, claro. Bueno, todo esto de aquí podéis hacer cualquiera de ellas. Poner todo de bombillas LED, en fin. La que vosotros queráis la redactáis. Y la última dice, del bloque 4, sería la vida en acción. Dice, indique cuál de los dos dibujos pertenece a una célula eucariota y cuál a una célula procariota. Bueno, pues esta es la procariota, la que parece una bacteria, y esta es la eucariota, una célula que parece vegetal porque tiene pared celular, como veis aquí, pared vegetal. Entonces, esta sería la eucariota y esta es la procariota. ¿Por qué? Pues la procariota es la célula que no tiene núcleo. Esto sería el núcleo. No tiene núcleo. El material genético lo tiene disperso. ¿Veis que pone aquí ADN? El ADN es el material genético y está por aquí disperso. Sin embargo, aquí el núcleo contiene el ADN. ¿Lo veis aquí dentro? Entonces, como el ADN está dentro del núcleo, esta es la eucariota. Y dice, justifica la elección. Bueno, pues lo justifico porque la procariota tiene el material genético disperso en el citoplasma, no tiene núcleo, y la eucariota sí tiene núcleo. Aquí vemos el núcleo con el material genético, el ADN es el material genético dentro del núcleo.
Esa sería la explicación.